Tengo conocimiento que ya has tomado lectura de esta comunicación que ha cursado el Ministerio de Energía y Minas al ministro, ¿no? En el primer párrafo daré la impresión que es una posición similar a la del presidente que dijo puede emplearse por un año más, pero párrafo siguiente es donde sí ya encierra un conjunto de preocupaciones. Me gustaría que nos ayudes a analizar, tú conoces muy bien el tema. En el primer párrafo de esta comunicación que se cursa al presidente del Consejo de Ministros, es una posición aparentemente muy similar a la que ha planteado hace unos días el presidente de la República. Pero en los párrafos siguientes me gustaría que nos ayudes a analizar cuál es el fondo en realidad de esta propuesta del sector energía y minas. Mira, hay una cosa que es importante. El propio presidente Gerí dijo que él no estaría de acuerdo con una ampliación de 2 años. Yo creo que técnicamente debería ser solamente 6 meses. Sin embargo, la propuesta del Ministerio de Energía y Minas es de un año. Eh, no expresa específicamente muy bien a qué razón técnica Sí. podría ampliarse por un año. Yo, sinceramente, existen todas las condiciones técnicas para que sean 6 meses, pero eso es harina de otro costal, es otra discusión. Lo otro que dice que ellos no están o no aceptan el proceso de inserción de estos más de 50.000 reinfos que acabaron con su proceso de formalización. Es más, expresamente lo dice así en uno de los puntos de la carta. Y creo que eso es importante también. Luego de eso, ellos quieren excluir de que sea el Ministerio de Energía y Minas quienes fiscalicen a la pequeña y mediana minería artesanal, porque no es su competencia, según ellos, y evidentemente creo que tienen toda la razón. El detalle es que las direcciones regionales de minería han fracasado absolutamente en el tema de la evaluación y fiscalización de la pequeña y mediana minería. Entonces, aquí es el problema, que el Ministerio de Energía y Minas no quiere asumir una cosa que en realidad tampoco debería ser de sus competencias. Luego viene algunos temas que son básicamente técnicos, pero básicamente se puede hacer tres cosas importantes. Uno, que el Ministerio de Energía y Minas plantea la ampliación por un año. Segundo, plantea que los 55.000 reinfos no vuelvan a ser parte del proceso de formalización. Y el tercero, creo que también es importante decirlo, creo que no quiere asumir la responsabilidad de la fiscalización, que, como te digo, era competencia fundamental de las direcciones regionales de minería. Entonces, teniendo las direcciones regionales de minería como la tenemos ahora, yo me pregunto, si no es el Ministerio de Energía y Minas, y en la situación en que están los gobiernos regionales, en el marco del proceso electoral, quién va a fiscalizar, si va a haber dinero para la fiscalización, si va a haber logística para la fiscalización. Pero bueno, es una discusión que podemos tenerlas después, ¿no? Ahora, lo primero, ello quiere decir entonces que seguramente en las próximas horas esto va a ingresar ya al debate del Pleno del Congreso de la República, porque esto seguramente obedece a una serie ya de conversaciones con los parlamentarios, ¿no? Para la ampliación de un año, porque la legislatura vence este viernes, tengo entendido, entonces los plazos estaban un poco apretados. ¿Eso podría significar que se esté viendo el tema de Reinfo hoy o mañana? Sí, creo que sí. Creo que el tema de Reifo va a tener que verse, pero yo creo que además, eh, digamos, quien conoce un poco el tema de la política y el tema de qué manera ponerse de acuerdo, entonces yo creo que esto ya se ha conversado con la Comisión de Energía y Minas. Creo que se ha conversado además con una parte importante del Congreso, de las bancadas, que de alguna otra manera también están no solamente animosas, sino además también pretenden ampliar el reinfo. Yo creo que hay dos cosas importantes acá que el Ejecutivo ha hecho. La primera es que se niega a que la posibilidad de reinfo sea 2 años, y la segunda, los 55.000. Entonces, a mí me parece prudente, por así decirlo, pero ya falta de alguna otra manera que el dictamen que se va a discutir ahora de alguna otra manera entre una especie de, eh, digamos, revisión, para poder al final del día tener un dictamen que recoja estas opiniones técnicas del MINEN, como la posibilidad de que la Comisión de Energía y Minas también plantee lo otro. Ahora, frente a eso, yo lo que sí lamento es que hayan esperado tanto tiempo para esta propuesta del MINEN, porque frente a lo que tenemos, a lo que existe ahora, el debate de ahora, en varias de las vías han sido tomadas, principalmente en el sur, por mineros informales, y que de alguna otra manera atentan contra el derecho del libre tránsito de las personas. Entonces, el gobierno ha tenido que llegar a este nivel, es decir, a nivel en el que los mineros han salido a protestar y a cortar el camino,
para poder tener una propuesta de técnica. Y esta, honestamente, las críticas que se le puede hacer al ministro Bravo es que esta propuesta la podían tener la semana pasada y podían evitar lo que tenemos ahora, que es decir, la agudización de la conflictividad, sobre todo en las carreteras en el sur peruano. Muy importante lo que anotas, Iván, ¿no? Se ha llegado a una situación límite, a un estado límite, para poder tomar una posición, ¿no? Cuando la posición del sector ya se había conocido de junio de este año. Entonces era una posición en ese momento del gobierno como tal. Entonces, sobre todo en este tema de la suspensión, de la exclusión de los 55.000 que se encontraban justamente inscritos en el Reinfo, ¿no? Este va a ser el tema de fondo, ¿crees tú? Porque si uno mira en el Parlamento las posiciones de que se amplíe un año o 2 años, quizás se podían barajar, manejar, pero en este tema, ¿tú crees que ese va a ser un elemento de conflictividad a tener en consideración? Me parece que sí, por una sencilla razón. Creo que se está mal utilizando el lenguaje. Fíjate, en el dictamen, el predictamen que se discutió en la Comisión de Energía y Minas en la semana pasada, se dice que estos 55.000 reinfos son parte de un proceso de exclusión y eso no Así es. es verdad. Lo que en realidad ha existido es que estos más de 50.000 reinfos han terminado, ha caducado, ha finiquitado su proceso de formalización. Eso hay que decirlo muy bien. Es decir, desde el año 2020-21 se les ha reiterado en varias ocasiones a estos reinfos, ojo, a estos reinfos que estaban suspendidos, que deberían levantar las observaciones que tenían dentro del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, no lo han querido hacer. 42.000 de ellos han sido notificados en el año 2021. No lo han querido hacer. Por tanto, su proceso de formalización acabó a junio de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden volver nuevamente a ser parte de un proceso de formalización porque no son reinfos vigentes. Porque además de eso, no tienen voluntad porque son reinfos suspendidos. Lo que la gente tiene que entender muy bien es que a quienes han anulado su proceso del reinfo son a los reinfos que tienen no la vigencia, sino la suspensión y que cuyo proceso de formalización acabó, terminó. No se les excluyó, O sea, no han se sido les dejados sacó. sin efecto, han sido dejados sin efecto. Exactamente, fueron dejados sin efecto porque estos señores o esos titulares de estos reinfos no tenían la más mínima vocación de poder levantar las observaciones que del año 2021 el Ministerio de Energía y Minas les pedía que absuelvan. Entonces, aquí el problema es el uso del lenguaje. Y en el uso del lenguaje son absolutamente atrevidos porque dicen que hay un proceso de exclusión que se les ha excluido estos 55.000 reinfos, 55.000 reinfos suspendidos, no son vigentes, los vigentes son los 31.560, estos 55.000 reinfos suspendidos del año 2021, que no levantaron nunca las observaciones hechas por el MINEN, y que además de eso, y hay una cosa importante, su proceso de formalización ya acabó, ya caducó, con los únicos que tienen que seguir adelante son con los reinfos que son vigentes, no suspendidos. Esos más de 55.000 reinfos no podrían volver a un proceso de formalización, porque si pasa eso no solamente es inconstitucional, sino además una cosa que es lamentable, que volveríamos a foja cero, llegaríamos a los 80.000, 85.000 reinfos nuevamente. Pero ojo, ojo importante, como te digo, hay reinfos suspendidos y vigentes. Imagínate, no podemos formalizar los 31.560 reinfos vigentes, solamente se han formalizado. No lo digo yo, lo dice la gente propia del Ministerio de Energía y Minas. Solamente se han formalizado 64 hasta este mes. Y ahora, con los 55.000 reinfos que se quieren incluir, cuyo proceso de formalización acabó, eso hay que repetirlo varias veces, que han sido suspendidos, que están suspendidos, que 42.000 de ellos están suspendidos el año 2021 y que no han querido levantar las observaciones, a estos señores no se les puede, o a estos rifos no se les puede nuevamente ser parte de un proceso de formalización. Tenemos que quedarnos con los 31.000 y tenemos que avanzar en una formalización en serio con ellos. Ahora, yo sí, lamentablemente, en el documento donde figura, el Ministerio de Energía y Minas no tiene una fórmula para la formalización de esos 31.000 reinfos, no la tiene, no la da. En el punto 1 debería decir de qué forma lo va a hacer. Y sobre todo, importante, decirnos cuáles son los cuellos de botella. Y los cuellos de botella es básicamente que se ha burocratizado, se ha llenado de trámites. Antes solamente pedían 2 firmas para el instrumento de gestión ambiental, ahora el Ministerio de Energía y Minas
pone 12 firmas. Además de eso, el Ministerio de Energía y Minas ha pedido a 9 regiones. 9 regiones no han dado información completa sobre los reinfos. ¿Qué hacemos con ese cuello de botella? Vamos a llegar al próximo año y decir nuevamente que esas regiones no han querido completar la información al Ministerio de Energía y Minas. Vamos a decir mañana más tarde que no se ha podido contratar a un ejército de evaluadores y de especialistas para que evalúen justamente el instrumento de gestión ambiental. Vamos a volver a decir eso. Entonces, aquí lo que debió decir el Ministerio de Energía y Minas en este documento es expresar muy bien, escribirlo muy bien, cómo se va a hacer. Y tercero, creo que yo es importante también decirlo, creo que el Ministerio de Energía y Minas debe decirlo de una vez y que en la ley se diga además que es el último plazo, que es la última vez que vamos a ampliar el reinfo. Es decir, que ya no se emplee más. Y hay otra cosa que es importante también antes que se me vaya, Pepe, porque están poniendo el futuro de reinfo, lo están amarrando con el futuro de la ley MAPE, cuando son cosas absolutamente distintas. No tiene nada que ver la ley MAPE, que es una ley MAPE que de una otra manera organiza y da arquitectura a la pequeña y mediana minería, con el futuro de Reinfo. Reinfo es otra cosa. El Reinfo es básicamente para la formalización de los informales. Y, la ley MAP es otra cosa, de tal manera que el señor Cutipa y estos señores que han elaborado este dictamen están diciéndonos que el Reinfo va a durar hasta que haya ley MAPE. O sea, si no hay ley MAPE en los próximos 30 o 40 años, el Reinfo va a continuar. Eso es absolutamente absurdo, porque como te digo, no tiene que ver una cosa nada con la otra. No tiene que ver nada la ley MAPE con el Reinfo. Son cosas absolutamente distintas. Ahora, el otro tema que tú también planteas, habiendo sido dejado sin efecto los 55.000 registros de Reinfo por las consideraciones que no tuvieron la voluntad justamente de iniciar un proceso de formalización y quedando 30.000 en proceso, aquí tenemos otro problema, Iván, que el Ministerio de Energía y Minas, en la situación en que se encuentra el país, debió asumir esta responsabilidad. Lo que pasa ahora es que esto nuevamente dice, esto pase a las direcciones regionales de energía y minas. Y lo que tú acabas de anotar hace unos instantes es totalmente cierto. No tienen ninguna capacidad como para iniciar un proceso de formalización. O sea, esto se puede convertir en una bola de nieve. Sí, exactamente. Si bien el Ministerio de Energía y Minas sigue asumiendo en este documento que ellos van a formalizar, lo que no quieren asumir ellos es la fiscalización. Y en efecto, ¿quién quiere meterse en un tema de fiscalización de Reinfo cuando no solamente no tienes clara las funciones, pero además es una cosa que es importante, no tienes la logística, hay mucha corrupción, para decirlo, hay mucho lavado de dinero, pero además de eso no tienes las capacidades ni las competencias técnicas, administrativas, logísticas y de personal. Entonces, el Ministerio de Energía y Minas asuma la fiscalización, eso sería, sí, de verdad, muy de cuidado, muy preocupante. Porque, mira, si el Ministerio de Energía y Minas no ha podido formalizar a 31.560 reimpos y solamente ha formalizado 64, te digo, no lo digo yo, lo dice el propio responsable de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas, que fue a la Comisión de Congreso y dijo que ellos solamente habían formalizado 64. No lo digo yo, lo dice él. Y yo me imagino, ¿cómo es que el Ministerio de Energía y Minas podría asumir la fiscalización de la minería y pequeña minería y minería artesanal en las regiones? Si no puede hacerlo la formalización, ¿cómo es que podría asumir la fiscalización y la evaluación? Pero no solamente de la pequeña minería, porque eso incluye además una cosa importante, incluye la coordinación con otras instituciones, con otros entes, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional. Entonces, y en eso estoy de acuerdo, aquí el Ministerio de Energía y Minas no debería por qué asumir esta responsabilidad. Ahora, lo vamos y le vamos a dar, la competencia la va a seguir teniendo las direcciones regionales de minería, cuando todos sabemos que también es parte del fracaso. Eso sí es lamentable. Ahora, ¿qué salida técnica le damos a eso? ¿Qué salida competencial, qué salida de recursos económicos, qué salida de recursos técnicos le vamos a dar a eso? Bueno, eso es una discusión que se tiene que dar. Y no quiero que se me vaya otra cosa que también es importante. Fíjate, en ninguna parte de, de las normas, en ninguna parte de las leyes, se habla de minero en vías de formalización. El sintagma de mineros de vías de formalización es una invención básicamente del dirigente minero informal, que no quiere decirse que es informal, que tampoco quiere decirse que es formal. Entonces es un limbo jurídico donde ese limbo jurídico es básicamente un tema retórico, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es decir, no hay
en ninguna parte de la normativa nacional eso que se llame mineros en vías de formalización. Pero hay otra cosa que sí considera el Ministerio de Energía y Minas en esta carta que ha presentado. Por ejemplo, ellos dicen que necesitan que en vez de que se les llame mineros en vías de formalización, para evitar confusiones, dice que se le dice titular de una licencia temporal de producción minera. Titular de una licencia temporal de producción minera. Ojo, es una invención nueva frente al titular de concesión. Entonces tú le estás habilitando a ellos una titularidad de una producción minera. ¿A nombre de qué le estás dando tú un derecho? Un derecho, le estás dando un derecho, una titularidad en una concesión que no es de ellos. Que no le En una concesión pertenece. que está haciendo. Que no le pertenece. Exactamente, exactamente. Es muy riesgoso eso, porque cuando tú le estás diciendo o estás nombrando que estas personas o estás legalizando que son titulares, lo que le estás dando finalmente es un derecho. Entonces, es un derecho que sea temporal o no es otra cosa, pero le estás dando un derecho. Entonces, los estás reconociendo como parte de un derecho. Entonces, ¿qué significa eso? Eso también tiene que de alguna otra manera precisarlo de manera técnica y legal el Ministerio de Energía y Minas, porque como te digo, aquí lo que hay que hacer es una sola cosa. Aquí hay que decir las cosas en blanco y negro. Una cosa es un minero formal y otra cosa es un minero informal. Una cosa es un minero ilegal y otra cosa es un minero informal. Pero no existe, no va a existir en ninguna parte de la normativa, ni aquí, ni en cualquier parte del país, del mundo, donde se diga que hay un minero en vías de formalización. ¿Cómo es eso? Eso es un limbo jurídico. Pero tampoco tenemos que llegar a la complacencia de darle titularidad de derechos, así sea temporales, a alguien que simplemente tiene el trabajo en una concesión que no le pertenece. Y para finalizar, Iván, este documento que están enviando a la PCM debió hacerse con mayor claridad, ¿no? O sea, con puntos muy directos, con una explicación directa cuáles son los alcances que se plantean desde el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Porque deja abierta a la interpretación de mucha gente, son excluidos, y tú bien lo has puntualizado, no son excluidos, son que han dejado sin efecto, que no cumplieron con la normalización, simplemente caducaron, esa es la palabra, Así es, ¿ya? exactamente, exactamente. El uso del lenguaje y la retórica va a ser importante en el momento de la discusión, Sí, porque fíjate, en los últimos días hemos tenido a varios congresistas yendo a varios medios de comunicación diciendo cosas que son absolutamente absurdas, que no tienen un conocimiento del tema. Dicen que son artesanales, dicen que son pequeños, dicen que así son es. medianos, dicen que son, en fin. Aquí lo que hay que precisar es el uso del lenguaje. Y al momento de la discusión hay que precisar eso, que no podemos hablar de mineros que han sido excluidos, por Dios. Claro. Hay que hablar de mineros, es decir, estos mineros sin que han sido suspendidos y han sido caducados, que su proceso de formalización acabó, Claro. terminó, ya no va más. Entonces, y una cosa que quiero apuntalar a lo que tú dices, también es importante. Yo creo que el Ministerio de Energía y Minas pudo haber hecho más en los últimos días. Es decir, el señor Geri, el presidente de la República, dijo hace más o menos una semana atrás, que él de alguna otra manera estaba de acuerdo con una ampliación, pero no de 2 años. Óigame, pero eso lo dijo hace tiempo. Yo digo, el Ministerio de Energía y Minas no tiene los técnicos precisos o los asesores o técnicos para poder hacer un comunicado o para poder hacer una carta más técnica de la que he hecho ahora. Por favor, deberíamos a nosotros precisar algunas cosas. Porque, como tú bien lo dices, cuando tú dejas abiertas algunas posibilidades, como por ejemplo este tema de titular de licencia temporal de formalización, cuando tú dejas ese tipo de cosas, estás dando muchas interpretaciones y mañana más tarde Así es. puede venir un abogado con alguna legalidad y puede hacer lo que quiera. Y bueno, te puedo adelantar que la información de primera mano que tenemos, que hoy el ministro a las 10 de la mañana va a estar en el Congreso de la República. Esa es la información que tenemos. Vamos a estar siguiendo de cerca porque es importante que el ministro precise, pero precise con nombre propio y no simplemente edulcorando el tema, ¿no? Porque este es un tema muy delicado para el país. Iván, yo te agradezco como siempre la amabilidad de No, compartir. gracias a ustedes. Saludos, Muchas Iván. gracias. Saludos, Iván.